El sonido de la lluvia golpeando el ventanal era casi hipnótico. Paula lo escuchaba desde el sofá de su pequeño apartamento en Barcelona, con una manta sobre las piernas y una taza de té entre las manos. La ciudad, gris y húmeda, le recordaba a otros inviernos, a otras versiones de sí misma. Pero esa tarde en particular, su mente no se aferraba al presente. La había asaltado un recuerdo. Uno que creía olvidado, o al menos enterrado bajo capas de rutina, obligaciones y nuevas sonrisas. El mensaje había llegado esa mañana, casi por accidente, entre correos de trabajo y notificaciones bancarias. Un nombre. Solo eso. Pero suficiente para romper un equilibrio cuidadosamente mantenido durante años. Gabriel Ortega. Ella no leía ese nombre desde hacía casi 2 décadas. No porque lo hubiera bloqueado, sino porque nunca volvió a buscarlo. Fue como un acuerdo tácito entre 2 personas que eligieron no tocar la herida. Pero ese nombre ahora aparecía como firmante de un artículo académico sobre restauración de monumentos históricos. Paula, sin saber por qué, lo abrió. Y al leer su voz escrita, clara, firme, con ese tono reflexivo que ella tanto recordaba, algo dentro de ella se quebró. Gabriel. Su Gabriel. No lo pensó mucho. El impulso fue más fuerte que la cautela. Lo buscó en redes. Había envejecido, claro, canas en las sienes, líneas sutiles en el rostro, pero esa mirada, la misma con la que una vez, hace más de 20 años, la hizo temblar sin tocarla. Paula cerró el portátil y apoyó la cabeza contra el respaldo. Recordó la última vez que lo vio. No fue una despedida clara. No hubo promesas ni lágrimas. Solo un adiós disfrazado de pausa. Un luego hablamos que nunca llegó. Y antes de eso, una noche suspendida. Una noche que los rozó con la posibilidad de un beso, pero que terminó en un silencio que les pesó para siempre. Gabriel había sido su amigo durante toda la carrera. Se conocieron en primero, cuando ella estudiaba historia del arte y la arquitectura. Coincidían en los pasillos, en las bibliotecas, en cafés oscuros donde hablaban de libros, de edificios, de teorías que ni los profesores entendían del todo. Y de a poco, sin notarlo, se volvieron necesarios el uno para el otro. No eran pareja. Nunca lo fueron. Pero tampoco eran simples amigos. Eran eso que nadie sabe cómo nombrar. Una conexión sin etiqueta, profunda, magnética, que parecía no necesitar definiciones. Se cuidaban. Se buscaban. Se leían con los ojos. Y sin embargo, nunca se besaron. Nunca lo dijeron, pero ambos sabían que estaban al borde de hacerlo muchas veces. Como aquella tarde en que se refugiaron de la lluvia en la azotea del museo, solos, mojados, tiritando de frío y de deseo contenido. Gabriel le apartó el cabello del rostro, la miró con una ternura que todavía hoy le dolía recordar, y no lo hizo. No se atrevió. O tal vez no era el momento. Tal vez era demasiado real. Después vinieron los cambios. Él fue aceptado en una pasantía en Roma. Ella se quedó en España, terminando su tesis. Se escribieron un par de correos al principio, luego se espaciaron, luego desaparecieron. Y así, lo que nunca comenzó tampoco terminó. Quedó suspendido en el tiempo, como un cuadro inacabado que sigue colgado en la galería de la memoria, esperando que alguien lo termine o lo entienda. Paula volvió a abrir el portátil. Miró de nuevo la foto de Gabriel. Sintió el corazón en la garganta. ¿Qué se supone que se hace cuando el pasado vuelve a tocar la puerta? Tomó una decisión que, aunque parecía repentina, llevaba años formándose en el fondo de su pecho. Le escribió: Hola, Gabriel. Encontré tu artículo por casualidad. No sé si recuerdas mi nombre, pero me acordé de ti. Mucho. Paula. Le temblaron los dedos al enviarlo. No esperaba respuesta. Pero en el fondo, una parte de ella sí lo deseaba. No por retomar nada. No por abrir puertas cerradas. Solo por cerrar bien las que nunca tuvieron cerradura. Se levantó, dejó la taza vacía sobre la mesa, y se asomó al ventanal. La lluvia caía sin pausa. Todo estaba igual. Y sin embargo, ella sentía que algo había cambiado. Porque a veces,
Un simple nombre puede abrir una historia que nunca se terminó de escribir. Y a veces, las sombras de un beso tardío son más intensas que cualquier beso real. 3 días. Eso fue lo que tardó en llegar la respuesta. Ni más, ni menos. Paula había intentado olvidarse del mensaje, convenciéndose a sí misma de que lo había enviado por simple impulso, por cerrar un capítulo inconcluso. Pero cada vez que abría el correo, una parte de ella se tensaba. Y cuando finalmente apareció el nombre Gabriel Ortega en su bandeja de entrada, sintió una punzada en el estómago. Paula, ¿cómo podría no recordarte? Tu mensaje me sorprendió, pero también me alegró. Te he pensado muchas veces, más de las que admití incluso a mí mismo. Y confieso que en más de una ocasión estuve a punto de escribirte, pero no me atreví. Quizás por miedo a que no contestaras. O porque no sabía qué decir después de tanto silencio. ¿Te parece si hablamos por videollamada un día de estos? Me encantaría escucharte otra vez. Gabriel. Paula leyó el mensaje una y otra vez. En su interior, una mezcla de nervios, ilusión y vértigo comenzaba a tomar forma. ¿Qué se dice después de 20 años de distancia? ¿Cómo se reencuentran dos personas que nunca fueron pareja, pero que tampoco lograron olvidarse? Acordaron hablar un sábado por la noche. Ella preparó la escena sin pensarlo demasiado. Una blusa sencilla, cabello suelto, luz cálida detrás del portátil. No era una cita. No realmente. Pero tampoco era una llamada común. La pantalla se iluminó. Y ahí estaba él. Los años habían pasado. Sí. Pero había algo en sus ojos, en su forma de inclinar la cabeza mientras la escuchaba, que seguía intacto. Ella también lo notó, la pausa antes de hablar, la manera en que su voz bajaba el tono al decir su nombre. ¿Cómo has estado?, preguntó él con una sonrisa que le hizo temblar el pecho. Viviendo, respondió ella con sinceridad. A veces bien, a veces sobreviviendo. Ya sabes, la vida. Rieron. La conversación fluyó con una naturalidad que sorprendió a ambos. No hicieron un repaso cronológico de sus vidas. Más bien, compartieron momentos sueltos, pensamientos, sentimientos que habían guardado en silencio durante años. ¿Te acuerdas de aquella tarde en el museo, cuando llovía?, preguntó Gabriel de pronto. Paula contuvo el aliento. Claro que lo recordaba. Esa era la tarde. La que llevaba 2 décadas rondándole el alma. Sí, dijo simplemente. No la he olvidado. Él asintió, como si esa respuesta confirmara todo lo que había intuido durante años. Siempre me pregunté qué habría pasado si no hubiera sido tan cobarde. Paula no respondió de inmediato. El silencio que siguió no fue incómodo, sino denso, lleno de palabras no dichas. Yo también me lo pregunté muchas veces, confesó al fin. Pero con los años entendí que tal vez no se trataba de cobardía. Éramos jóvenes. Teníamos miedo de perder lo que ya teníamos. Lo nuestro era tan puro, tan diferente a todo. Sí, murmuró Gabriel. Pero eso no significa que no haya dolido. Ella lo miró fijamente a través de la pantalla. No, no significa eso. La conversación duró horas. Hablaron hasta que la batería del portátil comenzó a flaquear. Al despedirse, Gabriel le dijo algo que la dejó sin palabras. Si pudiera volver a ese día, no lo dudaría. Te habría besado. Paula sintió cómo se le cerraba la garganta. Y yo no me habría apartado, respondió. Durante los días siguientes, hablaron casi a diario. A veces por mensajes, a veces por llamadas breves. Compartían lecturas, recuerdos, pensamientos nocturnos. Se habían convertido nuevamente en parte de la vida del otro, esta vez como adultos, con cicatrices, con más claridad, con menos miedo. Un viernes, mientras Paula caminaba por la Rambla con el móvil en la mano, Gabriel le envió una foto. Era una imagen del mirador de su ciudad, el lugar al que solían escapar durante la universidad para ver el atardecer y hablar de la vida. Volví aquí. Me acordé de ti. Me pregunté si ese lugar aún significa algo para los dos. Paula se detuvo a mirar el cielo. Era el mismo tono que recordaba. El mismo que pintaba sus memorias de juventud. Sí, todavía significa todo.
respondió. Esa noche, le propuso algo que ella no esperaba. Paula, estaré en Barcelona dentro de 2 semanas. Una conferencia. Pero, si tú estás dispuesta, me gustaría verte. En persona. Ella no respondió de inmediato. No porque no quisiera, sino porque la pregunta activaba emociones que no sabía que aún vivían en ella. No era solo una reunión. No era solo un reencuentro. Era enfrentarse a ese beso no dado. A todo lo que habían cargado durante años. A la posibilidad de que, tal vez, ya no fueran los mismos. Sí, respondió al fin, con la voz firme y el corazón temblando. Quiero verte. Durante los días que siguieron, Paula no pudo evitar anticipar todos los escenarios posibles. ¿Y si no sentían lo mismo? ¿Y si la imagen que tenían del otro era solo una ilusión del recuerdo? ¿Y si el momento había pasado para siempre? Pero también se permitió imaginar lo contrario. ¿Y si todavía había algo real? ¿Y si ese beso, tan largamente postergado, aún esperaba su momento? Gabriel llegaría el viernes. Se encontrarían en el Parque del Mirador, como si el tiempo no hubiera pasado. Y entonces, el pasado tendría una nueva oportunidad de hablar. El viernes llegó con un cielo despejado, de esos raros días en los que Barcelona parecía querer regalarle a sus habitantes un respiro entre tanto gris. Paula eligió su ropa con más cuidado del que estaba dispuesta a admitir. Un vestido azul marino que le quedaba justo, sin pretensiones. No era una cita, se decía. Pero en el fondo, sabía que sí lo era. O al menos, lo sería si ambos seguían sintiendo lo que no habían dicho durante 20 años. Llegó al parque 20 minutos antes. Caminó despacio por los senderos empedrados, dejando que el viento templado le despeinara el cabello. Se detuvo frente al mirador. Todo seguía igual. Los bancos de piedra, la vista sobre la ciudad, el rumor suave de los árboles. Todo, excepto ella. Cuando Gabriel apareció, su silueta recortada contra la luz dorada del atardecer, Paula lo reconoció de inmediato. Llevaba una chaqueta beige, una mochila colgada al hombro y esa expresión entre calma y ansiedad que tanto le conocía. Se saludaron con un abrazo breve, pero intenso. De esos que no saben si pertenecen al presente o al pasado. Estás igual, dijo él, separándose un poco para mirarla bien. Mentiroso, respondió ella con una sonrisa. Pero gracias. Se sentaron en el banco donde tantas veces habían charlado de todo y de nada. Esta vez, no hablaron de trivialidades. No podían. Cuando te vi en esa videollamada, dijo Gabriel, mirando hacia la ciudad, sentí que algo se alineaba dentro de mí. Como si una parte de mi historia se colocara en su lugar, por fin. Paula lo escuchaba con atención, sin interrumpirlo. He tenido buenas relaciones, ¿sabes? Mujeres maravillosas. Pero nunca pude estar del todo. Siempre faltaba algo. Siempre, alguien. ¿Yo? Preguntó ella, con voz casi temblorosa. Gabriel asintió, sin dudarlo. Tú. Paula bajó la mirada. Sentía una oleada de emociones que la desbordaba. Ternura, tristeza, nostalgia, deseo, miedo. Todo al mismo tiempo. También pensé en ti, confesó. A veces creía que te había idealizado. Que solo te extrañaba porque nunca llegamos a empezar nada. Pero luego veía cosas, leía algo que me recordaba a ti, y sentía que aún estabas ahí, como una presencia muda. Gabriel tomó su mano con suavidad. ¿Y ahora? ¿Qué sientes? Paula lo miró a los ojos, y por un segundo, todos los recuerdos volvieron. La tarde en la azotea, las caminatas infinitas por el barrio gótico, las cartas que nunca se enviaron, los silencios que decían más que cualquier palabra. Ahora siento que estoy justo donde debía estar, dijo. Se quedaron así, en silencio, tomados de la mano mientras el sol descendía lentamente. La ciudad encendía sus luces, una a una, como si también quisiera presenciar ese momento. Tengo miedo, confesó Paula, rompiendo la calma. Miedo de que esto sea solo nostalgia. De que estemos persiguiendo un recuerdo y no una realidad. Gabriel apretó su mano un poco más fuerte. Lo entiendo. Yo también lo pensé. Pero si algo he aprendido,
es que hay silencios que no se apagan con el tiempo. Y el tuyo, nunca desapareció. Ella cerró los ojos, dejando que la brisa la acariciara. Todo en ella temblaba. No de inseguridad, sino de certeza. Aquella noche, dijo. En el museo. Cuando casi me besaste. ¿Por qué no lo hiciste? Gabriel tardó en responder. Porque te amaba. Y sentí que si te besaba y luego me iba, te rompería el corazón. Quise protegerte, y terminé lastimándonos a los dos. Paula asintió, con lágrimas en los ojos. Yo también te amaba, Gabriel. Y esperé. Esperé mucho tiempo. Él se inclinó hacia ella, despacio, sin prisa, como si el universo entero estuviera conteniendo la respiración. Sus labios se rozaron apenas, y luego se encontraron. Fue un beso lento, profundo, cargado de años de espera, de palabras guardadas, de caminos que finalmente se encontraban. Cuando se separaron, Paula le acarició la mejilla. Nunca imaginé que este beso llegaría tan tarde. Ni yo. Pero aquí está, susurró él. Y no pienso dejarlo ir. Esa noche caminaron sin rumbo por la ciudad. Hablaron de todo lo que no se habían contado. Las pérdidas, los miedos, los logros, los sueños rotos. Era como si el tiempo se plegara sobre sí mismo, dándoles una segunda oportunidad. Antes de despedirse, Gabriel le hizo una pregunta que la dejó en vilo. ¿Y si esta vez no lo dejamos pasar? Paula lo miró, con el corazón latiendo fuerte. Entonces tendrás que quedarte más de un fin de semana. Él sonrió. Estoy dispuesto. Y por primera vez en años, ella también. Gabriel no volvió a marcharse. Al principio, era solo por unas semanas. Su congreso en Barcelona terminó, pero él buscó excusas para quedarse. Un proyecto pendiente, un amigo que quería visitar, una galería que merecía su atención. Paula no preguntó, pero lo supo desde el primer día. Él estaba ahí por ella. Durante los primeros días, todo fue una mezcla dulce de descubrimiento y familiaridad. Desayunaban juntos cuando podían. Paseaban por la ciudad como lo hacían de jóvenes, pero con la serenidad que solo los años traen. Había en ellos una ternura distinta, más consciente, menos apresurada. ¿Sabes? Dijo Paula una mañana, mientras compartían café en su terraza. A veces me pregunto si este amor se siente tan profundo por todo lo que no vivimos. Gabriel la miró con esos ojos llenos de verdad. O tal vez, se siente tan profundo porque nunca dejamos de vivirlo. Solo que en silencio. Ella no respondió, pero sonrió, porque en el fondo, sabía que era cierto. No todo fue fácil. Claro, las heridas del pasado no se borraban con un beso, ni con 1000 conversaciones. Ambos venían con historias a cuestas, con dudas, con costumbres forjadas en la ausencia del otro. Paula había aprendido a estar sola. Gabriel, a no depender de nadie. Integrar sus vidas no era simplemente unir dos piezas. Era reconstruir un rompecabezas con formas nuevas. Un día, discutieron. Fue por una tontería. Gabriel había propuesto que se fueran juntos un fin de semana a la costa, y Paula, abrumada por el trabajo, dijo que no era buen momento. Pero la manera en que lo dijo, seca, distante, le encendió a él una vieja inseguridad. No hace falta que pongas muros tan rápido, dijo Gabriel, con un tono que apenas ocultaba la herida. No estoy poniendo muros, respondió ella. Solo, me cuesta cambiar el ritmo. Llevo años organizando mi vida sola. ¿Y yo qué? ¿Estoy interrumpiendo? No, Gabriel. Estás desordenando lo que ya tenía ordenado. Él guardó silencio. Paula lo miró con los ojos vidriosos. Pero tal vez eso no es algo malo, agregó. Solo me da miedo. Gabriel se acercó y le tomó la mano. Yo también tengo miedo. No sé qué somos, ni hacia dónde vamos. Pero sé que no quiero volver a perderte. No otra vez. Y en ese instante, entendieron que no se trataba de repetir lo que fueron, sino de crear algo nuevo desde lo que aún eran capaces de sentir. Pasaron los meses. Gabriel consiguió un encargo en la ciudad, la restauración de una antigua biblioteca que los había visto crecer como estudiantes. Era casi poético. Paula, por su parte,
retomó su pasión por escribir. Había dejado los ensayos académicos de lado y se había sumergido en la ficción. Comenzó una novela. La historia de dos personas que se amaron en el tiempo incorrecto y que, por azar o por destino, se volvieron a encontrar cuando ya no lo esperaban. ¿Te estás inspirando en nosotros?, preguntó él, sonriendo mientras hojeaba los borradores. Tal vez, respondió ella. O tal vez en lo que nunca dejamos de ser. En una escena de la novela, el protagonista le dice a la mujer: te amé antes de saberlo. Te esperé sin querer. Y ahora que te tengo, no me importa llegar tarde si aún me dejas quedarme. Gabriel la leyó en voz alta. ¿Esto lo escribiste para mí? Paula se encogió de hombros, con una media sonrisa. Tú sabrás. Un año después del reencuentro, volvieron al mismo banco del mirador donde todo había empezado de nuevo. Era otoño otra vez. El viento soplaba con suavidad y las hojas bailaban sobre el suelo. Gabriel sacó una cajita del bolsillo. Pequeña, de madera. Dentro, no había un anillo, ni una promesa clásica. Solo una carta doblada. Paula la abrió y comenzó a leer. Paula, he pensado mucho en cómo decir esto, y cada vez vuelvo al mismo lugar. No quiero dejar de estar contigo. No quiero perder más años esperando. No me interesa si no tenemos certezas, si el tiempo es corto o si el mundo cambia de nuevo. Quiero compartir contigo los días simples, los cafés silenciosos, las noches largas y los domingos lentos. Quiero besarte sin temor a que sea tarde. Porque contigo, incluso lo que llega tarde, llega justo a tiempo. Ella levantó la mirada. Tenía lágrimas, sí, pero también una paz que nunca había sentido antes. No sé si estoy lista para otra gran historia, dijo. Pero sí sé que estoy lista para no dejarte ir otra vez. Gabriel la abrazó. Y mientras la ciudad se extendía a sus pies, como un tapiz de luces y promesas, supieron que lo que habían construido, aunque naciera de una ausencia, ya no era una sombra. Era presente. Era amor. 20 años atrás, el beso no llegó, pero su sombra nunca dejó de acompañarlos. Y un día, cuando menos lo esperaban, esa sombra se convirtió en luz. En piel. En voz. En hogar. Porque hay amores que no desaparecen. Solo maduran. Esperan. Se transforman en recuerdos, hasta que alguien tiene el valor de buscarlos. Y entonces, la vida les da una segunda oportunidad. Aunque llegue tarde.